Hola, muy buenos días a todos. Gracias por estar aquí y darse el tiempo de escuchar esta presentación. Les presento a Luis Rodríguez, que es el director de Bremec, que nos va a dar una plática sobre las inconformidades que hay en las instalaciones fotovoltaicas referente a la UVE y a la UI. Y pues sin más, adelante Luis. Gracias, Raquel. Pues buenos días a todos. Gracias por su asistencia. Pues sin más, comienzo. Por ahí ya me introdujo Raquel. Soy director del área de electricidad de la empresa Bremec. Les voy a platicar un poquito de lo que es Bremec para que nos conozcan. Algunos, por ahí veo ya nombres conocidos. ¿Qué es Bremec? Bueno, Bremec es una empresa dedicada específicamente a la verificación de diversas normas oficiales mexicanas, y también somos una unidad de inspección para infraestructura de centrales eléctricas y de conexión de centros de carga. Estas son algunas de nuestras acreditaciones importantes. Tenemos dos áreas muy grandes, que es el área de petrolíferos y el área eléctrica. Como les comenté, su servidor es director del área eléctrica, y respecto al área eléctrica tenemos lo que es la norma, la 001, que es de instalaciones eléctricas de utilización. Y como les comenté, somos una unidad de inspección autorizada por la CRE. Siendo unidad de inspección ya llevamos 3 años, este ya va a ser nuestro 4.º año. Y en la 001 ya llevamos 7 años de experiencia en el ramo. También somos una unidad acreditada para certificar centrales de energía limpia, también autorizada por la CRE. Y esto es para el tema de las centrales que pretenden vender sets. Y por último, en el área eléctrica, recientemente el año pasado, su servidor y otras personas que también son UVIE de aquí del estado de Jalisco, fuimos acreditados por UL Brasil en aplicación de principios básicos de protección en atmósferas explosivas. Esta, digamos, es nuestra primera acreditación, certificación, porque es una certificación internacional. Es la primera que tenemos internacional. Entonces, pues bueno, si tienen algún requerimiento de estos, con mucho gusto estamos para servirles. Adicionalmente, tenemos una empresa hermana, que la empresa se llama Oromara, y esta empresa se dedica exclusivamente a lo que es ingeniería y proyectos. No desarrollamos obra, nos hemos limitado a hacer pura ingeniería. Y en esta parte, en esta empresa, lo que hacemos, lo que ofrecemos es estudios de calidad de energía, con el tema ahora de código de red, que por cierto lo acaba de parar un juez. El día de ayer recibimos la noticia, el 2.0, pero bueno, sigue vigente el primero. Entonces, hacemos estudios de código de red en sinergia con algunas empresas, y hacemos mediciones en sitio, hacemos estudios de coordinación de protecciones y hacemos estudios de cortocircuito, esto mediante el software de ETAP. Nosotros tenemos por ahí licencia, y también para proyectos nuevos podemos hacer estudios de flujo de carga. Entonces, esta es la parte de ingeniería que también podemos desarrollar, y con mucho gusto, si tienen alguna inquietud, estamos a sus órdenes. Y pues sin más, ni más ni menos, empezamos con el tema de la UVIE. La idea es que les voy a dar una pequeña intro de la norma, muy pequeña de la norma, y el resto va a ser las principales no conformidades en sistemas fotovoltaicos. Ok, como introducción aquí de la norma, me gusta empezar con esto porque hay muchas confusiones muchas veces con el objetivo de la norma, ¿no? Muchas veces se confunde sobre todo con que es una especificación de calidad, y no es una especificación de calidad. La función principal de la norma es la seguridad de los seres humanos, ¿no? De quienes utilizan la energía eléctrica. Entonces, tal cual, como les mencioné en esta diapositiva, el fin es ofrecer condiciones de seguridad para las personas y las propiedades en lo referente a protección contra descargas eléctricas, efectos térmicos sobre corrientes de falla y sobre tensiones.
Estos son los principales objetivos y por eso existe la norma, ¿no? No es un manual, no es un manual de calidad, no es un manual ni siquiera es un manual técnico, porque hay cuestiones técnicas que no las vamos a encontrar en la norma, sino que es una cuestión de seguridad. Enseguida les voy a comentar los requisitos documentales que solicita la norma. La norma tiene un PEC, así son las abreviaciones de Procedimiento de Evaluación de la Conformidad. Es un documento en el cual se describe tal cual el proceso para hacer la evaluación de la conformidad de la norma. Dentro de ese manual viene un listado de requisitos documentales que son los que nosotros y cualquier UBIE, no solo nosotros, cualquier UBIE debería de pedirles y no más que estos documentos, porque estos son los que solicita el PEC. Entonces, ¿cuáles son los requisitos? Me imagino que la mayoría de ustedes los conoce, el diagrama unifilar, que debe de tener pues, características de la acometida, de la subestación, de alimentadores, de centros de carga, de conductores, longitud, caída de tensión. Ya más o menos creo que todos conocemos el contenido de un diagrama unifilar. Y los cuadros de distribución de cargas. En el caso de los fotovoltaicos, sabemos que no es una carga, es una fuente. Y por ende, en el caso de nosotros, no pedimos un cuadro de cargas como tal. Normalmente, y sobre todo cuando son sistemas bifásicos, solicitamos que exista un cuadro de balanceo de fases. Más que ver la distribución de las cargas, pues queremos ver cómo inyectan esa distribución ya de energía de ustedes, de su sistema. Entonces, bueno, aquí se los dejo. ¿Qué tiene que venir? Pues los circuitos de fuerza, ¿no? Número de circuitos, fases a las que va conectado el circuito, características de los inversores. Esto, como les digo, lo modificamos un poco, lo que viene en el PEC, adecuándolo a las características de un fotovoltaico. Los dispositivos de protección y control, carga en watts, en voltamperes y corriente en amperes de cada circuito, el tamaño de los conductores. Prácticamente es lo mismo que plasman en un diagrama unifilar, a excepción de adicionalmente quiero que me digan cómo balancean sus fases, ¿no? Estos requisitos son para cualquier proyecto que requiera verificación, hasta 100 kilos. Arriba ya proyectos mayores a 100 kilos hay requisitos adicionales que son los siguientes, son los planos eléctricos de planta y elevación, que prácticamente es una distribución eléctrica de tanto de sus paneles como todos los circuitos hasta el punto de interconexión. Evidentemente cuando hacemos una verificación de un fotovoltaico, pues estamos topados, nuestro alcance lo topamos al fotovoltaico. Entonces lo único que yo quiero ver en estos planos es tal cual la distribución de los circuitos fotovoltaicos. No nos interesa las cargas existentes ni ningún circuito del centro de carga. Y por último, la memoria técnica descriptiva, en la cual pues ustedes van a plasmar los cálculos que pusieron de corriente, tanto en la parte de corriente directa como de alterna, cómo seleccionaron sus conductores, cómo seleccionan sus protecciones, la caída de tensión de sus alimentadores y de circuitos derivados, tal cual son sus cálculos. Y en la norma también menciona, en el PEC, perdón, se menciona, y un requisito es que la memoria técnica contenga un estudio de cortocircuito. Yo no se los pongo aquí porque no es que no lo pidamos. Este también es un punto importante que normalmente hay verificadores que lo pide adicional o lo hace o quieren pedir el cortocircuito del centro de carga. En nuestro caso, como es una parte que queda a interpretación de los verificadores, nosotros lo que pedimos no lo pedimos porque ya ustedes realizan un cálculo de corriente, que por ahí me desmentirán, pero yo lo conozco y sé que el cálculo de corriente en continua utilizan la corriente de cortocircuito de los paneles. Entonces, esa es mi corriente de cortocircuito. No lo pido porque está implícito en sus cálculos, porque lo conocemos, tenemos experiencia en el ramo. Entonces, sabemos que evidentemente ya viene implícito en los cálculos que utilizaron, ¿no? Con la corriente con la corriente continua. Entonces, para que quede esta parte también clara.
Y pues sin más ni menos, voy a empezar con las principales no conformidades. Como les comentaba, sería importante que vayan anotando, vayan poniendo aquí sus preguntas, porque voy a ir avanzando en las diapositivas. Esta es la dinámica. Les voy a poner una diapositiva prácticamente por artículo de los que nos hemos topado con mayor frecuencia en fotovoltaicos, ¿no? Entonces empiezo con esta, que es el 690-4, que es identificación y agrupamiento. ¿Y qué nos dice la norma? La norma nos dice: los circuitos de fuentes fotovoltaicas no deben instalarse en las mismas canalizaciones, charolas, cables, cajas de salida de empalme, accesorios similares como conductores, alimentadores o circuitos de otros sistemas no fotovoltaicos, excepción que los conductores de los distintos sistemas estén separados por una división. ¿Qué nos topamos muy seguido? Pues que en una misma charola, por ejemplo, existen ya conductores del centro de carga, de cualquier carga, y utilizan porque la charola todavía tiene espacio, porque inclusive les da el cálculo de agrupamiento y la norma lo permite, pues podemos ahí poner más conductores. Pues no, porque la norma nos dice claramente cuando es una fuente de generación fotovoltaica no deben de ir con otros circuitos que no sean específicamente de ese sistema fotovoltaico, ¿no? A menos, esta excepción, que sea una charola a lo mejor y pues diseñemos una separación. Nos han tocado separaciones metálicas, nos han tocado separaciones ya, este tipo de excepciones quedan pues a interpretación y revisión del verificador, tal cual. Ustedes pueden proponer una separación y si se respeta el espacio permitido de la charola, pues podemos darle, ¿no? O sea, no somos tan cuadrados en este sentido. Otro tema es el 690-4, inciso C, el acomodo de las conexiones de los módulos. Este es muy importante. Este es un tema que vengo yo en debate desde hace mucho tiempo. Desde que salieron los famosos mini rieles que utilizan por ahí en las estructuras. ¿Qué dice la norma? Dice: las conexiones a un módulo o panel deben estar organizadas de modo que si se quita un módulo o un panel del circuito del suministro fotovoltaico, no se interrumpa la continuidad de ningún conductor puesto a tierra o cualquier otro circuito de fuente fotovoltaica. ¿Qué quiere decir? Pues cuando ustedes instalan el mini riel, yo sé que los clamps, yo sé que toda la estructura está diseñada para tener esa continuidad. Entonces, ¿pero qué quiere decir? Cuando tengo mini clamps, normalmente ustedes aterrizan, mini rieles, ustedes aterrizan un riel, o aterrizan dos, o aterrizan tres, pero como el riel, la tierra llega a ese riel, si yo retiro ese panel, pues ya perdí la continuidad que tenía con mis clamps. Entonces, este es un tema que es muy, muy frecuente. Yo les recomiendo, digo, no somos tan cuadrados, siempre estamos abiertos a discusiones. Normalmente nos hemos topado o lo que hemos dado de solución, porque sabemos que el hecho de tener que cablear a lo mejor se sale ya de su presupuesto, sobre todo en una instalación grande, ¿no? Normalmente el tema de los mini rieles lo implementan ustedes cuando son naves industriales, cuando es instalación sobre lámina. Entonces sabemos lo que conlleva el tener que cablear todo con un conductor corrido cuando ya está terminada la instalación, ¿no? Entonces no somos cuadrados, buscamos soluciones, a lo mejor aterrizar en varios puntos sin tener que hacer un conductor corrido por todos los paneles, pero sí es importante que lo sepan de dónde viene, porque sí hemos creado ciertas inconformidades en nuestros clientes con este punto, ¿no? Este punto, el 690-7, se los platico, está en la norma, bueno, está en el proyecto de norma 2018. Sabemos que la 2018 no se ha publicado en el diario oficial, no es oficial porque no se ha publicado, no ha entrado en vigor. Sin embargo, me gusta poner este punto porque está muy claro. En la 2012 no viene así. Habla de la tensión máxima que podemos tener en corriente continua de los fotovoltaicos, y está bien clarísimo. Cuando es una vivienda, sabemos que podemos tener hasta 600 volts.
Y en otro tipo de edificios que sean comerciales, podemos tener hasta 1000 volts. Pero ya en la 2018 nos dejan muy claro que cuando son equipos que no están sobre un edificio, sobre un techo, quiere decir, por ejemplo, un estilo estacionamiento de automóviles o inclusive montados a pie de terreno, nos podemos ir hasta 1500 volts, ¿sí? Entonces, y me dice que no se cumplirán las partes B y C del 490. Hay ciertas cuestiones que no son obligatorias cuando ya van montados a nivel de terreno. Y esto deriva en lo que yo les comenté del objetivo de la norma, que es un tema de seguridad. Ejemplo, el tema de la protección contra falla por arco eléctrico en corriente continua, pues es un tema que cuando van a ras de piso no se pide porque no están en riesgo personas abajo de donde está el sistema de generación, ¿no? Entonces son buenas cosas para saberlas y como les digo, nos deja más clara el proyecto de la norma 2018. Ya no sabemos si la van a publicar 2018 o si ya nos vamos a ir a la siguiente modificación, ¿no? Porque ya llevamos casi 4 años. Después me voy al 690-8. Esta no es una no conformidad que nos encontremos, pero me gusta también ponérselos para que quede claro. Es el tema de corriente de un circuito. Creo que el fotovoltaico es el único en la norma oficial mexicana 001 que menciona cómo se debe de calcular. El resto ya de una carga, de un motor, mencionan factores de seguridad que debemos de implementar, pero en fotovoltaicos nos deja claramente cuáles son las corrientes que vamos a considerar, ¿no? Tal cual, dimensionamiento y corriente de los circuitos. La corriente del circuito de fuente fotovoltaica debe ser la suma de la corriente de cortocircuito de los módulos en paralelo, multiplicado por 125%. Era lo que les comentaba. Yo ya sé que en sus cálculos tiene que venir la corriente de cortocircuito. Entonces, un sistema fotovoltaico aporta cortocircuito, pero aporta esta corriente. Es una fuente limitada, no es una fuente en la que no es un motor que puede convertirse en un aportador de cortocircuito importante. Entonces, es una fuente limitada que no tiene sentido pedir un cálculo de cortocircuito en un software como ETAP, por lo que es suficiente el hecho de considerar la corriente de cortocircuito de los paneles. Esa es la limitante física que existe. Para mis dispositivos de sobrecorriente, esto es importante, la nota que les pongo abajo, entender que el factor resultante de acuerdo a la norma es 156% cuando voy a seleccionar mis dispositivos de sobrecorriente y ampacidad del conductor. Porque si se fijan, ¿qué me dice la norma? Los dispositivos de sobrecorriente deben conducir no menos del 125% de la corriente máxima calculada en el 690-8A, que es el primero. Entonces me regreso al primero y en el primero ya le apliqué el 125. Entonces, si ustedes hacen la operación, les va a dar una resultante de que si le aplico a la corriente de cortocircuito que tengo en mi sistema, el 156% me va a dar la corriente necesaria para el dispositivo de sobrecorriente y la ampacidad del conductor. Entonces, este es un dato importante para que lo entiendan, porque normalmente nos quedamos en el 125 y utilizamos el mismo tanto para la protección como para la ampacidad. Ok, esta es, si bien no es una no conformidad frecuente, porque entiendo que comercialmente al día de hoy ha ido avanzando con el tiempo y creo que al día de hoy la gran mayoría de los inversores ya cuenta con su protección contra falla por arco en corriente continua. No es frecuente, pero yo diría es la más delicada. Es la más importante que deben de considerar ustedes. Es una protección que prácticamente me atrevo a decir que más del 90% de los accidentes que hemos tenido en sistemas fotovoltaicos han sido por falla por arco en corriente continua. Entonces, no es un tema menor, es para mí el principal punto que debemos atender en tema de protección en sistemas fotovoltaicos. Entonces, ¿qué dice la norma?
que cualquier sistema fotovoltaico debe de tener una protección. Cualquier sistema que opere a más de 80 volts, y sabemos que todos operan a más de 80 volts, a excepción de los microinversores. Cuando ustedes tienen microinversores, no llegan a 80 volts. Normalmente, si no me equivoco, andan ahorita como en máximo 50 volts cada panel y se conectan individualmente al microinversor. Entonces, no superamos los 80 volts. Entonces, de ahí en fuera, pues es importante que consideren que siempre el inversor debe de tener su protección contra falla por arco. Les pongo dos fichas técnicas. Me parece el que ustedes ven a mano izquierda es un Sungrow de 60 kilowatts. Y les pongo el SMA, me parece es el Core One. Importante, una nota importante. Solo existe una certificación a nivel internacional que certifica la protección contra falla por arco en DC. Y esa es la UL 1699B. Es la única norma que existe a nivel internacional. No existe ninguna alterna europea, no existe ninguna. Solamente existe la UL. Sin embargo, la norma no exige que esté certificado el inversor. Esto es bien importante. Entonces, para nosotros basta con que tenga la protección. Y yo aquí en la ficha técnica, por eso les pongo estas dos, la ficha técnica de Sungrow, aquí me dice que la protección la tiene protección contra falla por arco, sin embargo no tiene la certificación UL, pero para mí es suficiente que la tenga. Y el SMA, de hecho, me parece que SMA es, creo que son pocos, son contados, creo que son 2 o 3 marcas que tienen la certificación UL 1699. Entonces, basta con que tenga la protección, pero si por ahí no ven la protección, pero dice que tiene certificación UL 1699B, es porque tiene su protección contra falla por arco. En el 690-14, requisitos para el medio de desconexión. Este sí es frecuente, es bien importante que entendamos que tiene que existir un medio de desconexión de la central eléctrica que sea de fácil acceso. ¿Cómo se describe el fácil acceso en la norma? El fácil acceso es que no exista una obstrucción al frente de mi interruptor y que no tenga yo que disponer de algo adicional, perdón, que no tenga yo que disponer algo adicional para poder llegar al accesorio, ¿no? Que no tenga que ir por una escalera que tenga yo que instalar. O sea, si existe una escalera marina instalada permanente fija, adelante, eso es fácil acceso porque no es algo que yo tenga que disponer adicional. Pero ya si tengo que disponer de algo adicional o se encuentra alguna obstrucción o algo, eso ya no es fácil acceso, ¿no? Entonces, tiene que existir un solo medio de desconexión adicional a las protecciones. Ojo, este es medio de desconexión, no es una protección, que la protección contra sobrecorriente funciona también como medio de desconexión, pero la norma pide que exista un medio de desconexión, puede ser un seccionador, que sea de fácil acceso. Y debe de estar marcado con esta leyenda: peligro de descarga eléctrica, no tocar las terminales. Y eso es todo, ¿no? Nos toca mucho y es muy frecuente que los fotovoltaicos normalmente ponen sus protecciones, sobre todo cuando dejan inversores en la azotea, en donde está instalado, solo ponen la protección a la salida del inversor, tal vez en corriente alterna, y llegan directo al tablero a barras o llegan y ya no tienen un medio de desconexión accesible, ¿no? Entonces, importante que consideren esto y que esté bien identificado el medio de desconexión. Ok, nos vamos a los métodos permitidos para alambrado. Es el 690-31. Aquí solo les pongo algunos puntos. Les puse el A y les puse el inciso E. ¿Qué puntos en el inciso A? Puntos a considerar para la selección de conductores. ¿Qué hay que considerar? Muchas veces también nos topamos con que utilizan cable THW en los fotovoltaicos. No es que forzosamente tenga que ser cable fotovoltaico. De hecho, la norma en ninguna parte menciona que existe el cable fotovoltaico. Es un término que se generó ahí comercial y que los fabricantes así lo llaman.
pero ¿qué debe de tener? Si tengo mi cable del sistema fotovoltaico, ya sea en corriente continua o alterna, cualquiera de los dos, que esté en intemperie, que esté expuesto a rayos UV, pues tiene que tener su protección contra, tiene que resistir, ¿no? Sus rayos UV, tiene que estar hecho para resistir la intemperie. Entonces, pues debe de cumplir de acuerdo a donde lo voy a instalar. Entonces, nosotros, ¿qué hacemos? Pues pedimos, cuando es cable fotovoltaico, los sabemos identificarlo en sitio, pero si es un cable que no es fotovoltaico, pues les pedimos ficha técnica para certificar si es que está expuesto, pues que realmente está certificado para este uso. Cuando es THW se permite, se puede usar, pero ya saben que el THW pues no está diseñado para estar en intemperie y tendría que estar canalizado, sí o sí, pues normalmente nos hemos topado por ahí que hacen el cambio de solar con el MC4 a THW con el MC4 y del MC4 entran a las canalizaciones. Entonces, esa parte nosotros no la pasamos porque pues queda una parte expuesta sí o sí del cable THW. Yo lo que les digo es, si van a hacer ese cambio, háganlo en una caja de conexiones, en una caja de clemas, en una caja donde el cable THW quede totalmente protegido contra los rayos UV, porque pues el aislamiento se va a degradar, se va a degradar, se va a degradar, y es corriente continua, nos va a generar un arco, todo lo que les platiqué anteriormente, pues nos va a causar ahí un problemita, ¿no? Importante también considerar la ubicación, el fácil acceso o si se encuentra expuesto a daño físico. Ojo, si se encuentra expuesto a daño físico, ¿a qué me refiero? Muchas veces, aunque instalemos en azoteas, muchas veces son fácil acceso, o sea, cualquier persona puede acceder o inclusive pueden realizar actividades comunes en el día a día en esas áreas. Entonces, en esas áreas no se permite que esté sin canalizar. La canalización es un medio de protección del cable. De hecho, la charola, ese es un tema importante. Muchas veces se preguntan si la charola se puede utilizar en fotovoltaico en la parte de corriente continua. Y se lo preguntan porque evidentemente en la norma, en el 392, que es el artículo de charolas, no se permite un conductor que sea calibre menor a calibre 4. Entonces, si bien este es un tema que queda también aclarado en la norma, en el proyecto en la 2018, en el 690 ya habla específicamente de que se permite el uso de charola portacables en sistemas fotovoltaicos. ¿Y esto por qué es? Pues es evidente, el cable fotovoltaico ya resiste la intemperie. Entonces, ¿qué estoy haciendo al ponerlo en una charola? Simplemente le estoy dando protección contra daño físico. ¿Qué daño físico es? Que una persona pase caminando y se tropiece con el cable y provoque ahí igual, me voy al arco eléctrico, o sea, que provoque un daño en el conductor que vaya a provocarme un problema mayor, ¿no? Entonces, se permite la charola y eso es importante que lo sepan, pero sí hay que analizar dónde lo voy a instalar para saber qué voy a instalar, ¿no? Como les dije, no es una guía la norma, pero sí nos da los puntos que tenemos que analizar para poder seleccionar bien las canalizaciones, el tipo de cable. Y por último, el marcado y etiquetado, que esto sí es bien común, no es una no conformidad grave, pero sí es bien común que nos topamos que no están identificadas las canalizaciones. Entonces, tal cual nos dice la norma, que debe estar marcado con la leyenda fuente de energía fotovoltaica. Todas las tuberías que sean utilizadas, ya sea charola, tubería, cualquier tipo de canalización, debe estar indicado que es una fuente de energía fotovoltaica y esa identificación tiene que ser cada 3 metros. Entonces, esto es bien frecuente, casi yo creo que en el 90% de las instalaciones que llegamos no están etiquetadas, entonces es muy común que les marquemos todo el tema de etiquetado, ¿no? Como les dije, no es un tema de riesgo, pero es bien común esto. Ok, aquí me regreso un poquito, me salgo un poquito del 690, nada más para dejar claro. El 314-15. Sobre todo se los pongo por el tema de que siempre
cuando procuran utilizar, yo sé que el mercado está muy competido en su segmento y que intentan disminuir los costos para poder ser competitivos. Entonces, muchas veces utilizan tubería de ajuste en exterior. Y muchas veces hemos tenido discusiones de que en dónde está, de por qué no lo permitimos, etcétera. No habla la norma como tal de tubería de ajuste ni tubería roscada, o sea, tiene otras definiciones la tubería, pero ¿qué dice la norma? Que en lugares húmedos o mojados, los equipos, cajas de accesorios, uniones de las tuberías, pues tienen que estar aprobados y tienen que ser herméticos. Entonces, es lo que yo les pido. Normalmente cuando lo hacen, la tubería de ajuste no es hermética. Por eso pedimos roscada e inclusive pedimos que en las uniones pongan algún tipo de sellador y sobre todo en los conduits. Normalmente los conduits los ponen, no procuran poner su empaque para que sea hermético. Entonces, lo que quiero que me entiendan es que debe de ser hermético. Ese es el tema, que la tubería, la canalización tiene que ser hermética. Aunque el cable esté aprobado para... Lo que queremos prevenir es que el agua se filtre por una tubería y que llegue a un tablero, que llegue a otro punto donde pueda ocasionar un problema mayor. Entonces, eso es lo que me gustaría que analizaran. No es un tema del cable, sino que es un tema de que ustedes al canalizar con algo que no es hermético van a canalizar el agua. O sea, esa es la posibilidad que existe, ¿no? Entonces, tal cual, la norma nos dice que debe ser hermética. Igual, como les comenté, no somos cuadrados y estamos abiertos a analizarlo, pero bueno, esta es la condición que debemos de cumplir. Me voy a pasar ahora al tema del sistema de tierra. El conductor del sistema de tierra es bien sencillo en el tema de fotovoltaico. Cuando son centros de carga con una carga mayor a 100 kilos, sí hay que hacer un estudio de malla de tierras y lo pide el PEC. Para un fotovoltaico tal cual tenemos dos tablitas que nos van a ayudar a seleccionar correctamente nuestra puesta a tierra. Una es la tabla 250-122. Esta tampoco es una no conformidad común, pero sí hago mención para que si quien no la tenga, quien no la tenga presente, pues aquí se las dejo. En el 690-45 hace referencia a que debe de estar dimensionado el conductor de tierra de acuerdo a la tabla 250-122. Y pues esta me dice que de acuerdo a la capacidad de mi protección contra sobrecorriente, es el conductor que voy a utilizar, ya sea de cobre o de aluminio. Entonces, esta no es una no conformidad frecuente, pero se los dejo el dato para quien no lo tenga. Este es un tema bien importante. Aquí es donde hemos tenido conflicto inclusive con Comisión Federal. Por razones que desconocemos en algunas oficinas de Comisión Federal, muchas veces estoy seguro que muchos de ustedes se familiarizan con que les pide CFE que la tierra física del fotovoltaico esté separada de la del centro de carga. No sabemos de dónde lo saca CFE, pero se los dejo aquí en la norma, tal cual viene en el inciso 600, en el 690-47, sistema del electrodo de puesta a tierra. Me da 3 opciones. Yo les puse, las describe tal cual en la norma, yo se las puse gráficas para que lo entiendan. Las variaciones entre una y otra es el electrodo principal. Como podrán ver, en una tenemos 2 electrodos y en las otras 2 tenemos un solo electrodo, pero al final está equipotencial el sistema. Todos se tienen que unir con el centro de carga. Entonces, están estas 3 opciones. Como les comenté, es un tema frecuente, no de ustedes, sino de Comisión Federal, pero sí les pediría, pues la norma oficial mexicana es de obligación, es una obligación, entonces es la que manda. Entonces habría que por ahí decirle a la Comisión Federal, oye, fíjate que el 690-47 pues me dice esto, ¿no? Entonces no las puedo separar. Entonces esta es bien importante que la tengan presente. De nuevo me salgo un poquito del 690. Sí me he encontrado situaciones graves en las que modifican una zapata, modifican una terminal. Resulta que me voy a adelantar a esta foto.
para que me entiendan un poquito mejor. Resulta que no entraban en las zapatas del interruptor, pues las zapatas que me compraron o las terminales, y pues al instalador se le hizo fácil, no sé si alcanzan a ver, se le hizo fácil agarrar unas pinzas y cortar la terminal para hacer la interconexión. De entrada, esta foto es real, me tocó a mí en una verificación. Yo llegué y durante la verificación, de hecho ya tenía el flamazo aquí, como verán. O sea, esto es un punto caliente. Digo, yo no traía en ese momento a lo mejor una cámara térmica para poder medir el calor. El sistema estaba apagado porque estábamos en proceso de verificación. Pero, o sea, es esto, ¿no? Que no podemos modificar todos los accesorios, todas las cajas, todo. Traen una certificación y están aprobados para un uso. El fabricante realiza ciertas pruebas para poder dar una certificación, una garantía. Entonces, cualquier modificación que nosotros le hagamos a una terminal, a cualquier dispositivo eléctrico, pues ya estoy ya estoy alterando las condiciones para las que fue fabricada. Entonces no podemos hacer esto. Entonces de eso nos habla el 110-12, que se tiene que conservar tal cual, se tiene que conservar la integridad de los equipos y de las conexiones eléctricas. Bien importante esto, ¿no? Aquí que en esta foto, ¿qué tenemos de consecuencia? Pues tenemos un punto caliente, la opacidad del cable ya no me sirve de nada porque ya la evacuación de la energía ya no la puedo hacer. O sea, si se dan cuenta aquí en mi conductor en el amarillo, pues, o sea, literal es una franjita de la terminal la que está haciendo ahí conducir todo el amperaje, ¿no? Entonces, este sí es importante y es grave, y frecuentemente nos los encontramos porque consideran un fotovoltaico a lo mejor algo sencillo y se nos hace fácil por ahí modificar, ¿no? Hacer llamamos mexicanada pues para no ser un gasto adicional. Entonces, ojo con estas sí son de gravedad. Aquí termino con la parte de la 001. Entonces, les voy a platicar poquito de la unidad de inspección. ¿Qué es la unidad de inspección? Tal cual, ¿qué es lo que hacemos? Pues certificamos que la infraestructura que les está pidiendo SENACE, que lo hace a través de su distribuidor, que es Comisión Federal, les estamos revisando lo que les pida para poder hacer la conexión, ya sea de centros de carga o la interconexión de centrales de generación de energía eléctrica al sistema eléctrico nacional. Esto es lo que vigila. Esta captura de pantalla que están viendo son las disposiciones administrativas de carácter general para generación distribuida. Recordemos que generación distribuida son las centrales de generación que se encuentran abajo de 500 kilowatts. Hasta 499.99 sigue siendo generación distribuida, ¿no? ¿Y qué es lo principal? Pues que están exentos de permiso, no requieren tramitar un permiso de generación con la Comisión Reguladora de Energía, pero sí requieren, dependiendo en el nivel de tensión que se interconecten. Y ojo, hablo de nivel de interconexión que se conecten al del centro de carga, cuando está asociado a un centro de carga, no al nivel de tensión que maneja un fotovoltaico, porque sabemos que un fotovoltaico siempre lo maneja en baja tensión, ¿no? Por lo menos la salida que tengo de los inversores siempre va a ser baja tensión. Entonces, ojo, el nivel de tensión es el del centro de carga. Entonces, cuando es baja tensión, no aplica la unidad de inspección. Eso es bien importante. Quedan exentos del requisito de certificación las centrales con capacidad menor a 0.5 megawatts tipo BT. Y todos los de media tensión, absolutamente todos, así tenga un sistemita de 1 kilowatt en una casa que tiene transformador, y tiene su suministro en media tensión, tiene que acudir a una unidad de inspección, ¿no? ¿Cuáles son los requisitos? Es mucho más sencillo que la UBIE. Nosotros pedimos el diagrama unifilar, el oficio resolutivo de Comisión Federal. Solicitamos el dictamen UBIE, que sea específico de la central eléctrica. Solicitamos la ficha técnica de equipos de generación y solicitamos el certificado UL 1741 o IEC 62109 de los inversores o controladores de central eléctrica, porque hay centrales eléctricas que son generadores de gas natural,
por ahí también tenemos cogeneración. Entonces, en esos casos no hay un inversor, pero hay un controlador. Entonces, ¿qué revisan estas normas? Pues revisan, son pruebas que se realizan a los sistemas interactivos con la red. Aquí es un tema también que tenemos con Comisión Federal. En muchas oficinas ustedes se van a topar. Yo les aconsejo que se acerquen porque en este punto no hay, digamos que está en el limbo porque solamente hace referencia a las disposiciones y los manuales de interconexión a la UL 1741. No mencionan la IS 62109. Nosotros la aceptamos porque sabemos que es la norma europea que revisa lo que revisa la UL 1741, ¿no? Tal cual. Pero CFE no lo entiende. CFE en muchas oficinas es cuadrado y les exige la UL 1741. Entonces, como legalmente no está claro el tema de la IS, es importante, yo les diría, pregunten a Comisión Federal y es mejor porque aun cuando nosotros emitamos el certificado de inspección, hay oficinas de comisión que no lo aceptan. Entonces, es un tema importante. Pedimos que el medidor bidireccional esté instalado. Normalmente, últimamente nos hemos topado por ahí con proyectos en el norte del país, específicamente en Sinaloa, en sus diversas ciudades y oficinas, en donde ya no quieren instalar el medidor bidireccional en Comisión Federal hasta que se emita el certificado. En estos casos, digo, hemos estado por ahí también en debate con Comisión Federal, y por facilitar y agilizar el tema de las interconexiones, nosotros optamos por pedir, si este es un caso de ustedes y acuden con nosotros lo que estamos pidiendo es un correo donde la parte de CFE, ya sea de medición o quien corresponda, nos especifique las características que va a tener el medidor que van a instalar. Como les digo, que sea por correo o sea una carta, cualquiera de las dos, que venga de parte de Comisión Federal, y con esto le damos nosotros para adelante, porque de otra manera tendríamos que irnos a la comisión reguladora para que aclarara este punto, y es un proceso que se va a llevar, estoy hablando de meses, y yo entiendo que pues una interconexión, pues sobre todo para ustedes, es importante ya que se finiquita, ¿no? Entonces, esta parte la hemos subsanado de esta manera. Les pongo la nota, puede solicitarse documentación adicional en caso de que CFE requiera infraestructura adicional. Como les comenté, lo que revisa la unidad de inspección es la infraestructura que les piden a ustedes, el SENACE, a través de CFE, para poder hacer esta interconexión. Entonces, puede ser que Comisión Federal haga un estudio y en una central eléctrica grande les diga, ¿saben qué? Pues tienen que instalar un restaurador. ¿Saben qué? Hay que cambiar los listones fusible en la cometida. O sea, ellos les pueden pedir, derivado de un estudio de interconexión, que se hagan modificaciones en el punto de interconexión. Si es este el caso, lo deben de plasmar en su oficio resolutivo, CFE lo debe de plasmar, y nosotros lo revisaríamos. Nosotros revisaríamos que esta infraestructura ya esté instalada. Entonces, eso es importante que lo sepan. En generación distribuida realmente no me ha tocado un caso así. Me tocó un caso en donde pidieron un cambio de un restaurador. Ahí CFE quiso ser oportunista y quiso pues que le reemplazaran su restaurador, y técnicamente no era necesario. Entonces, en ese caso se le redactó una carta a Comisión Federal y Comisión Federal aceptó que no era por el fotovoltaico y se dio, ¿no? Entonces, pero sí tengan presente que sí puede ser el caso, ¿no? Entonces, es importante y yo siempre les digo, vayan a Comisión Federal, pregunten para ver si se requiere algo adicional, porque yo sé que no lo metieron en sus presupuestos y que va a haber una inconformidad con su cliente, y pues ahí hay broncas, ¿no? Y por último, esta sería la última presentación. Yo por ahí les he comentado siempre el tema de la unidad de inspección, como les dije, es obligatorio por ley, aquí está. Comisión Federal hizo en muchos casos y por mucho tiempo, les estoy hablando de más de un año desde que esto entró en vigor, hizo caso omiso Comisión Federal y no se las exigía, no se las pedía a ustedes. Y ustedes, imagino, por no hacer otro gasto también, no lo entregaban. Muchos integradores no lo entregaban. Entonces,
A partir del año pasado, por ahí de mediados del año pasado, junio, julio, empezaron, desde marzo, si se fijan, aquí tengo este oficio del 16 de marzo de Tepic, pues CFE empieza a darse cuenta, no sé si los auditaron, no sé qué pasaría con Comisión Federal, que CFE dijo, ah, caray, no tengo los certificados de inspección de centrales eléctricas en media tensión. Pues empezaron a hacer requerimientos, ¿no? Empezaron a mandar sus avisos por incumplimiento, por correo y por escrito. Entonces, ¿y qué decía? Pues en algunos casos les daban 3 días hábiles, en otros casos les dieron 10 días hábiles y pues se vino un boom, ¿no? Para nosotros, integradores hablándonos que teníamos 3 días para entregarles una inspección, pues no es posible entregarla en 3 días, ¿sí? Se tiene que hacer una revisión, y agréguenle la carga de chamba que teníamos. Entonces, importante que lo consideren. Es un tema por ley que se aplica. Si no lo quieren hacer, pues puede pasar esto. Y cuando pase, CFE les va a decir, si no me la traes en 3 días, te voy a suspender el servicio o te voy a dar de baja el sistema fotovoltaico, la central, etcétera, ¿no? Entonces, ojo con esto porque pues está en la ley y la omisión tanto de ellos como de ustedes, pues después puede resultar en un problemita. Entonces, de mi parte, pues es todo. Muchas gracias, Luis, por compartir esto con nosotros y con todos los asistentes. Y pues va a haber esta lista de precios especiales con Bremec, que vamos a estar compartiendo a los asistentes. Y pues cualquier información, igual en el correo de seguimiento, ahí les mandamos toda tu información. Mil gracias por tu tiempo y pues toda esta información que aprendimos mucho. Sí, claro, cualquiera que sea usuario de Sunwise va a tener un precio de usuario. Es cuestión de comentárselo a Luis y Luis ya va a corroborar con nosotros que sí sea efectivamente un usuario. Y pues para los que no son usuarios, los invitamos a agendar un demo para que puedan conocer Sunwise y que pues ya siendo usuarios puedan tener este precio de usuario. Pueden escanear el código y agendar una llamada. Buenísimo. Mil gracias, Raquel. Y gracias, Luis. Estamos en contacto.